Queridos oyentes de Radio Sefarad, hoy tengo el placer de recibir a Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena de Israel. Gabriel Colodro, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de recibirte. Mira, antes que nada, por la situación, quisiera saber cuál es la situación de los judíos chilenos que se encuentran en Israel y que me imagino, como todos, no pueden viajar hacia afuera. ¿Cuál es su situación en el contexto de esa pandemia desde que empezó? Bueno, la verdad es que la situación es la misma del país completo, de todos los ciudadanos israelíes. Se han acatado bastante bien las normas de seguridad, o sea, dentro de la misma comunidad, durante el comienzo de la cuarentena y de las medidas, hicimos llamados a nuestra comunidad a cuidar, digamos, su integridad y seguir las medidas y las recomendaciones del Ministerio de Salud en todo momento. Al parecer no hemos recibido información sobre ningún chileno residente en Israel contagiado, lo que es muy bueno. Sí hubo en el comienzo de la cuarentena, estamos hablando ya hace 2 meses y medio que empezó la cuarentena acá hasta que terminó a finales de mayo, hubo un número muy pequeño de ciudadanos chilenos que se quedaron un poco atrapados por el cierre de los vuelos, digamos, y esos obviamente tuvieron asistencia del consulado de Chile en Israel y al parecer ya están todos de vuelta en Chile. Por ende, digamos, no ha afectado mayormente a la comunidad, digamos, específicamente. No tenemos casos acá, afortunadamente, de fallecidos o de contagiados que nosotros, digamos, que hayan recurrido a nosotros en este caso. De acuerdo. Ahora vamos a hablar más del país que tú conoces muy bien, Chile, que se caracteriza como un país que ha recibido una gran cantidad de palestinos a lo largo de su historia. Y ellos impulsan ahí el discurso del BDS, incluso hubo una iniciativa de boicot a productos israelíes. ¿Cuál es la situación precisamente de estas propuestas, de estos incentivos por parte de los palestinos después de las revueltas que hubo a final del año pasado y ahora del COVID? La verdad es que la estrategia palestina respecto al BDS en Chile data desde principios del 2017. Entonces, podemos ver que en el comienzo del primer gobierno de Sebastián Piñera, ya se hizo un reconocimiento al Estado palestino como Estado, más no se hizo reconocimiento a las fronteras, diciendo que Chile mantenía una posición clara de apoyo a la existencia de ambos estados, pero las fronteras debían ser alcanzadas por acuerdo mutuo de las partes, no impuestas. Esa figura es la que han intentado cambiar desde ese momento. O sea, pudimos ver como en cada resolución no vinculante del Congreso, de la Cámara de Diputados, se incluía el tema de las fronteras del 67 como una idea, digamos, a seguir y una recomendación al gobierno a seguir. Pudimos ver a fines del 2018 como desde la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de acuerdo que no solamente pedía el boicot a productos israelíes manufacturados fuera de las líneas del 67, sino que también pedía la, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Decirle a los turistas e inversionistas que quisieran visitar Israel, ¿cómo se llama? Que no vayan a colaborar con una ocupación, digamos, con un esquema bastante demonizador del Estado de Israel, calificándolo como un mero violador de derechos humanos. Es, digamos, prácticamente una estrategia emocional, ¿cierto? Porque no tiene un efecto real en emitir lineamientos. Ese era el concepto que estaba buscando, eso es lo que dice el proyecto de acuerdo del 2018. Emitir lineamientos a turistas e inversionistas que no tienen un efecto real, ¿cierto? Porque no van a cerrar las fronteras, no van a evitar, no buscan terminar las relaciones,
de forma directa, sí de forma indirecta, generando conflicto entre ambas naciones bajo temas económicos, como es la importación y los acuerdos firmados. Y esta estrategia sigue avanzando en ese sentido, y no ha sido el estallido social en Chile, ni menos el coronavirus, que han hecho detener o al menos podríamos decir que sí un poco ralentizar el proceso, pero sí han habido otras instancias donde a través de visitas diplomáticas a Palestina han reunido a los principales líderes de los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos de gobierno, con, por ejemplo, Omar Barghouti, fundador del BDS, y estrategias así, cosa de amenizar un poco la idea del boicot a Israel, maquillarla y hacerla de cierta forma presentable en un congreso de un Estado democrático. Y hasta eso siguen avanzando, o sea, esto no se detiene. Hasta la semana pasada estaba en agenda otro proyecto de acuerdo para que el gobierno de Chile reconozca las fronteras entre Israel y Palestina como las fronteras del 67, para así, una vez que esto esté aprobado, presentar un proyecto de ley, ya no un proyecto de acuerdo no vinculante, sino que un proyecto de ley como proyecto de ley, digamos con todas sus letras, basado en la resolución aprobada en 2018, que sería legislar en Chile a favor de un boicot exclusivamente a Israel y a productos israelíes en unas fronteras impuestas y ficticias, porque no son las fronteras que se contemplan bajo ningún acuerdo o bajo ningún proyecto de acuerdo, ni el de Trump, ni algo que vaya a aceptar Israel o que sea posiblemente geopolíticamente hacerlo hoy día. O sea, ni siquiera que sea posible implementarlo, no es posible. Hay un impulso también, como pasó en la Unión Europea, de etiquetar productos que vienen de Judea y Samaria o de Israel de forma completa. Básicamente lo que hicieron ellos fue invitar a fines del año 2019, perdón, a fines del año 2018, invitaron a una senadora irlandesa que propulsó una ley muy similar y la aprobó en Irlanda. Y en base a eso se ha ido trabajando. Ahora, las personas que están a cargo de hacer esto, las personas que mueven este tipo de resoluciones y proyectos de ley, son todos, digamos, del grupo interparlamentario chileno-palestino del Congreso. Es un grupo, es el grupo más grande, digamos, de interparlamentario que tiene el Congreso. Ponemos en proporción, el chileno-israelí tiene aproximadamente 40 miembros y el chileno-palestino tiene sobre 100. Entonces estamos hablando de una proporción absolutamente distinta de apoyo político en este sentido, lo que desenvuelve en que se lleguen a hacer cosas como, por ejemplo, tener un asesor parlamentario exclusivamente para temas de BDS. O sea, ese es el nivel de penetración que ha tenido la idea y que han tenido en el fondo las agrupaciones palestinas extremistas en el Congreso chileno. Y precisamente hablando de penetración y de esa fuerza que tienen, ¿es la situación en Chile diferente del resto de América Latina, a tu juicio? Sí, absolutamente, absolutamente diferente. O sea, vimos hace solamente una semana que Argentina, digamos, tomó y aprobó para su uso la definición de antisemitismo de la IRA, que es una movida muy, muy positiva, no solamente para los judíos argentinos, sino que también para Israel, en ese sentido, debido a todo este tipo de movimientos antisemitas y discriminadores exclusivamente al Estado judío. En Chile es distinto. Yo no he visto en otro país en Latinoamérica donde se haya llegado a ese nivel de interacción política sobre el conflicto en Medio Oriente. No he visto otro país en Latinoamérica donde el tema del BDS es discutido dentro de las, digamos, puertas cerradas en el Congreso de los países. Tampoco he visto campañas políticas apoyadas directamente por agrupaciones palestinas en otros países. Entonces hay muchas particularidades que se suman en parte por el poder político y el poder económico que manejan las comunidades en ese sentido. Y eso es una cosa que no se ha dado en otros países. Si bien existe una red, digamos, que conecta las organizaciones palestinas de Latinoamérica, de la misma forma que existe una red que conecta las organizaciones judías y de todo tipo de comunidad, pero el foco es lo que cambia. Cuando el foco se convierte en una estrategia política para dañar las relaciones internacionales entre dos estados,
ya no podríamos hablar, digamos, de un tema inocente o de un tema, digamos, de buscar mejorar relaciones con uno, sino que de dañar las relaciones de otro. Claro. Y es absolutamente contraproducente para el país, no solamente para Israel, sino que también para el país que está siendo utilizado como medio para castigar al único Estado judío del mundo. Claro. Pues seguimos con este tema. A pesar de ser mayoritariamente cristianos, hay que temer una radicalización islamista entre los palestinos de Chile. He visto una noticia hace poco, creo que en Santiago, de unos dos palestinos sin mascarillas que gritaban Allahu Akbar, y esto está circulando por la red. ¿Hay que temer esto? La verdad es que yo creo que más que temer hay que abrir los ojos. O sea, Latinoamérica es un continente donde han ocurrido cosas, hubo 2 atentados en Buenos Aires, existe hoy día una embajada de Irán en Santiago. Hay que recordar que hay muchas cosas de las que no se hablan, pero sí ocurrieron. Por ejemplo, cuando fue el atentado de la AMIA, la embajada de Irán en Santiago de Chile cerró días antes, de forma voluntaria. Y solamente volvió a reabrir en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Hay que entender también que existen ideologías extremistas operando, digamos, islamistas radicales operando en Latinoamérica y operando en Santiago de Chile y en otras ciudades también, donde se ven vinculados gente relacionada directamente con los cabecillas de los atentados en Argentina. O sea, el mismo discípulo de Moshe Rabbani, por mucho tiempo fue el imán en el Centro Islámico de Las Condes, en Santiago. Abdul Paz fue también discípulo de Moshe Rabbani, también ejercía, si es que no sigue ejerciendo, como imán en una ciudad en el sur de Chile. Entonces, ¿existe la presencia del Islam radical chií en Santiago y en Chile en general? Sí, existe. ¿Cuál es la escala que tiene, digamos, de impacto o de presencia real política? Hoy día no es mucha, pero están ahí. Y sí, yo creo que es preocupante, sí, yo creo que hay que tenerlo, hay que considerarlo. No hay que discriminar, no es necesario discriminar para decir esta persona fue discípulo de un extremista. Es una realidad. Digamos, nadie pone las palabras en la boca del extremista las pone solo. Y a nivel de propaganda, el Centro Islámico de Las Condes, cosa de mirar sus redes sociales para darse cuenta que sí se apoya obviamente a Irán de forma, y la ideología iraní y el odio al sionismo y el odio a Israel es parte de todas y cada una de las publicaciones de estos centros que se denominan culturales, pero a nivel político lo que ejercen es violencia en redes sociales. Y sí, hasta el día de hoy afortunadamente no tenemos indicios de acciones como acciones violentas físicas, ¿cierto? Que sería extremadamente preocupante, pero sí obviamente la presencia con el background existente de las fuerzas iraníes, digamos, a través de Hezbollah en Argentina, que son un hecho irrefutable hoy día. La realidad está ahí, no podemos cerrar los ojos y decir no existe. Pero no tampoco podemos culparlos de algo que no han hecho. Eso también hay que tenerlo muy claro. Efectivamente. Bueno, pues seguiremos siguiendo la situación en Chile, gracias a ti. Y muchas gracias por tu análisis, como siempre, Gabriel. No, gracias a ustedes. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.